En su video de primer vistazo, Alonso Brugada de Autodinámico se pregunta si el nuevo Cavalier Turbo está listo para competir contra el Volkswagen Jetta y el Mazda 3. Mientras que Manuela Vázquez nos asegura que el nuevo Cavalier Turbo es más versátil y ahora es turbo. Por otro lado, Daniel Chavarría nos comenta que el Cavalier es un buen producto, pero todavía le faltan algunos aspectos por pulir para que sea el rival superior indiscutido en su segmento. ¿Y saben qué? Tienen razón. La principal competencia del Cavalier es Volkswagen Jetta y Mazda 3, y aunque el motor turbo y su excelente rendimiento de combustible son una carta muy fuerte, la verdad es que con 4 bolsas de aire y un diseño interior americano que no es tan estilizado como el japonés o tan minimalista y limpio como el alemán, la gente se la piensa bastante para comprarlo. Pero en mi opinión, el Cavalier no es un mal carro siempre y cuando lo que sea que estés buscando sea eso. Entonces el Cavalier es para ti. Lanzamos una encuesta sobre el nuevo Chevrolet Cavalier 2023 y ustedes nos preguntaron: Uriel Leija, ¿cuál es su precio y qué mejoras tiene respecto al modelo anterior? Todavía puedes encontrar algunos 2022 desde alrededor de 400,000 pesos mexicanos, pero si te compras el 2023, que es muy parecido al 2022, tiene un precio inicial de 416,900 pesos mexicanos. La diferencia entre el Cavalier Turbo y el Cavalier de generación anterior: es más amplio, tiene un motor turbo eficiente, mucho más ahorrador de combustible, más de 160 caballos de potencia, se planta mejor, corre mejor, es más rico, se conduce más sabroso y tiene más espacio para gente alta y ancha. Daniel Mondragón: hola Gonzalo, ¿por qué Cavalier y no Jetta, aunque sea la versión de entrada? Si tu gusto realmente es conducir, el Cavalier tiene sensaciones de conducción deportivesca muy similares a las del Mazda 3, no idéntica, pero muy similares, pero con más espacio para llevar más familia cómodamente y más ahorro de combustible, con un diseño más deportivo y juvenil en comparación con el Jetta, por ejemplo. Rushian: ¿cómo va en terreno montañoso? Siempre y cuando ese terreno montañoso tenga asfalto. Si vives en Perú o en Bolivia, por allá que tienen montañas con carreteras muy elevadas, va a ir sin problemas porque el motor turbo le permite aspirar más aire a la cámara de combustión para que no pierda potencia en elevaciones considerables. Daniel Oramas: ¿trae versión diésel? No. ¿Cómo me encantaría que hubiera una versión diésel? Nada te daría más kilómetros por litro que un Cavalier diésel. David Cali Mayor González: ¿por qué diablos solo 4 bolsas de aire y sin llave de presencia? Ya sé. Yo también quisiera saberlo, carnal. Si le pusieran esas dos cosas, la romperían en ventas. Alexis Díaz Torres: hola Gonzalo, quisiera saber sobre la seguridad del vehículo, bolsas de aire y demás. Estructura de monocasco reforzado, zonas de deformación programada, sistema StabiliTrak exclusivo de General Motors que combina el control de tracción, estabilidad, antivolcaduras, todas estas cosas para evitar que tengas que usar las bolsas de aire. Juan de Dios Criollo: buenas tardes Gonzalo, ¿en qué país lo arman? Se arma en China y se comercializa en otros países bajo el nombre de Chevrolet Monza. Juan de León Martínez: ¿cuál es su rendimiento por litro de gasolina? Vamos a checar un pedacito de la prueba versus un litro que le hicimos al Cavalier. Ya lo tienen, 19.2 kilómetros con un solo litro de combustible. Solo para que sepan, íbamos casi todo el tiempo en quinta marcha, no llegamos a sexta porque en esta vialidad no podía circular a más de 80 kilómetros por hora, que es por ahí donde entra la sexta marcha, así que todavía en carretera se puede esperar que con buenas condiciones sea más eficiente que esto. Yo sí me lo compraría, pero yo me compraría todos los carros que pruebo. Si nunca has visto un Cavalier de cerca, la parrilla es muy deportiva y lo primero que llama la atención es que el emblema de Chevrolet está oscurecido, negro como la conciencia de Will Smith cuando soltó la cachetada a Chris Rock. ¡Oh, wow! Por otra parte, los faros delanteros tienen lupa para mayor alcance y penetración en la noche, mientras que la direccional, el amarillito, eso sí es halógeno tradicional. Y alrededor de eso tenemos estas líneas como en L, que fueran como las pestañas, pero se iluminan. Esto es parte de la iluminación para la conducción diurna. Abajo no hay faros de niebla y me habría encantado que los hubiera. Sin embargo, nada. Me gustaría, Chevrolet, si me estás escuchando, ponle faros de niebla al Cavalier. Una de las cosas que le dan al Cavalier su distintiva sensación de deportividad es el rin y la llanta. En este caso,
es un rin de 16 pulgadas con una llanta de pared de perfil medio. Como no es tan alta como otras gomas o hules, le permite mejor precisión a la hora de tomar las curvas. Yo no sé ustedes, pero tengo mucha curiosidad de ver cuánto le cabe atrás. Es un sedán más ancho que la mayoría de su segmento y la cajuela es alta, me llega casi arriba de la cintura, más arriba del ombligo incluso. Pero un detalle que no me encanta es que no hay botoncito manual para abrir la cajuela, nada que se presione, nada que se toque, nada que se empuje. No hay siquiera un orificio para meter llave, nada. La tienes que abrir desde el key fob o la llave del auto o desde el botón que se encuentra en la puerta. El espacio es inmenso, el video no le hace justicia nunca. El ancho interior no termina aquí, termina hasta acá. Y lo mejor de todo es que los asientos son abatibles 60-40 para introducir objetos muy largos como el cuerpo humano. Pero el espacio masivo no termina con la cajuela, sino que se extiende a la fila de asientos traseros. Y esto es algo que sus competidores no tienen. Forte no tiene este espacio en los asientos traseros. Jetta no tiene esta cantidad de espacio para las piernas y para ir a tus anchas. Y Mazda 3, no, obviamente, todos sabemos que no tiene esta cantidad de espacio. Estiro mi brazo hacia el costado y no llego a tocar el final del auto. Me tengo que inclinar para llegar a la otra puerta. El diseño interior del Cavalier es como ningún otro auto de ninguna otra marca. Casi no hay ángulos rectos en casi ningún lado del vehículo. La pantalla es de 8 pulgadas. Me gusta. ¿Hay Apple CarPlay? Sí. Android Auto, no. Por aquí uno de los ajustes dice modo de visualización de video. Esto nos da pie a que posiblemente podemos ver videos desde un USB en la pantalla de nuestro Cavalier. Así que vamos a hacer la prueba. Metemos este por aquí. A ver, ¿sale algo? Cargando USB. Este es un evento de motos que hubo aquí en Mazatlán y este es un video promocional que nosotros nos tocó hacer. El editor le sangraban los ojos de andar viendo chicas en bikini. Parking, reversa, neutral, drive y modo manual. Te permite cambios como palanca secuencial de coche rally, de coche de carreras así extrema, y la vamos a poner a prueba más adelante en la parte del manejo. Hay cámara de reversa, si lo ponemos en reversa. Las pautas son dinámicas. Algo que me gusta de Chevrolet y General Motors en general es que sus pantallas son muy nítidas. Por este lado hay sistema auto start stop para ahorrar combustible en ciudad. Los asientos tanto de conductor como de pasajero cuentan con calefacción y se activan con estos botoncitos de aquí. Pero como vivo en Sinaloa y aquí hace un calorón, casi no se usa. Freno de mano de matraca, que me gusta para poder hacer vueltas policíacas o bomberas o como le llamen en tu ciudad. En el timón o volante hay controles de audio. Por acá, control de velocidad crucero con función de limitador de velocidad. Vidrios eléctricos con función de un solo toque. Nada mal. Timón o volante tiene ajuste de altura, pero no hay ajuste de profundidad. También me hubiera encantado que lo tuviera, porque sus contrapartes de otras marcas lo tienen. Entonces, además de un espacio enorme, el más grande en su rango de precios, ¿qué rayos o qué demonios tiene el Cavalier que valga la pena comprarlo en comparación con sus rivales de otras marcas? Tiene quemacocos. No es para reírse. Esto es algo que a muchas personas les gusta, pero esta no es la principal razón por la cual te compras un Cavalier. La principal razón te la cuento en unos momentos más. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 modos de manejo. El modo drive regular, el modo eco, que se activa solito cuando le das suavecito al acelerador, se prende un foquito abajo verde que dice eco en el tablero, solito sin que tú piques nada. Luego está el modo de conducción manual, moviendo la palanca hacia la izquierda, hacia abajo, son cambios descendentes, cuarta, tercera, segunda, acelero y empuja. Simula una transmisión secuencial como la que encontraríamos en los carros de rally, en los carros de carreras rally. Está bastante chido. Pero además de eso está el modo Sport, que se activa con este botoncito aquí que dice Sport. Lo presionamos y aunque esté el eco puesto, en el momento que yo quiera puedo presionar acelerador a fondo y ahí se quita el eco, entra el Sport con todas las de la ley y empuja con unas ganas que son muy buenas, pero sobre todo con una estabilidad impresionante para su segmento y rango de precios debido a la suspensión independiente, la excelente puesta a punto de la dirección, pero sobre todo el tamaño del vehículo que bien se planta. Se siente como un Gran Turismo. Y si tu gusto es conducir, ningún otro auto en este rango de precios, repito, en este rango de precios, se siente tan bien en curvas o a alta velocidad como se siente el Cavalier. No quiero obligar a que ustedes se compren uno si no quieren, pero si te gusta conducir y conduces en curvas o sales a carretera a menudo, no encuentro otro auto que combine este rendimiento de combustible con estas sensaciones de deportividad
no lo hay. Aunque no es un coche perfecto, siempre que lo conduzco sonrío. Pero no a todo el mundo le interesa tener una gran conducción. Y eso también lo entiendo y lo respeto. 3, 2, 1, aceleración. Sale rechinando. Ahí está el empuje. Ahí está el torque. Oh, tercera. Segunda, tercera. Qué bien está. Nos pasa un canijo por un lado, pero ahorita le vamos a dar un alcance que no sabe el compa. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora allá atrás, fácilmente. Seguimos empujando con todo. 150, 170, no le cuesta trabajo llegar a 170. 180, cero trabajo. Más de 180 kilómetros por hora, cero trabajo. Con una estabilidad y un control y una dirección y una firmeza y un aplomo y la suspensión independiente, se maneja exquisito.